Esta clase, como todas las de este curso, originará un video que se ha dividido en dos partes. En esta clase voy a hablar de elementos básicos del análisis bayesiano, introduciéndolo a través de un ejemplo muy simple que es una instancia del modelo lineal general tal como es la regresión múltiple. Voy a hacer una primera aproximación para discutir qué son las distribuciones previas y cómo se definen, un punto perennemente debatible en los análisis estadísticos bayesianos. Y luego voy a hacer una introducción de los GLM en solamente 6 diapositivas. Esto no es estrictamente necesario para esta clase, pero sí lo será para clases ulteriores y de ahí la necesidad de hacerlo en algún momento. El modelo lineal general supone que la variable de respuesta tiene distribución normal definida por una media mu sub i y una desviación estándar sigma sub i, y que la media tiene una relación lineal con las variables explicativas que pueden ser numéricas o categóricas. Eso da origen a diversas instancias del modelo lineal general, tales como la regresión simple, la regresión múltiple, el test T, el análisis de varianza de un factor, de dos factores, el análisis factorial y el análisis de covarianza. En la distribución normal tiene una peculiaridad entre las distribuciones de probabilidades de uso común en que sus dos parámetros son totalmente independientes. Entonces, la forma de proceder en general que voy a utilizar a lo largo de este curso es primero definir la distribución de probabilidades de la variable de respuesta. Eso es absolutamente indispensable para definir la parte de verosimilitud de nuestro modelo y poder escribir nuestro modelo estadístico. Después, examinar las relaciones que hay entre la variable de respuesta y la o las variables explicativas. Formular el modelo, y eso incluye definir las distribuciones previas. Ajustar el modelo y tras ello evaluar la calidad del ajuste de nuestro algoritmo tipo MCMC y finalmente comunicar los resultados que pueden ser muy bien hechos en forma muy gráfica a través de las llamadas curvas condicionales. Veremos eso a lo largo de este video. Entonces hagamos un primer análisis bayesiano de regresión múltiple y utilicemos para ello unos datos que son datos de concentración de dióxido de azufre, un contaminante del aire, en 42 ciudades de Estados Unidos en función de variables aplicativas numéricas. Dichas variables tienen que ver con el clima de cada ciudad y con la industria o cantidad de vehículos que existen en cada ciudad. Entonces, he aquí el data frame. En este data frame tenemos, bueno, el nombre de las ciudades, la variable de respuesta y las variables aplicativas numéricas, que son la temperatura, el número de empresas manufactureras por 100.000 habitantes, la población en 1970, el viento, la velocidad promedio del viento, la precipitación promedio anual y el número promedio de días lluviosos en cada ciudad. La variable de respuesta es, con esto vamos a definir la verosimilitud del modelo. Entonces para evaluarlo vamos a hacer dos gráficos utilizando la librería FitDistral Plus y vamos a considerar dos distribuciones candidatas, la distribución normal en negro y la distribución log normal en gris. Este es un gráfico a la izquierda es un gráfico de las distribuciones acumuladas, en los puntos es la distribución empírica de los datos y la línea gris corresponde a la distribución log normal. Entonces lo que hace esta librería es ajusta la distribución normal, o sea, estima sus dos parámetros, ajusta la distribución log normal, o sea, estima sus dos parámetros, y con esos dos parámetros calcula la distribución acumulada teórica esperada si los datos tuvieran distribución log normal en gris o normal en negro. Entonces la idea es ver cuál de las dos distribuciones está más cerca de esto, de la distribución empírica, que son los puntos. El siguiente gráfico es un QQ-plot, es un gráfico de cuantiles entre los cuantiles teóricos y si las variables tuvieran distribución normal o log normal, y los cuantiles empíricos, que son los que están en el eje vertical. Entonces aquí se trata de ver cuál de las dos distribuciones está más cerca de la línea recta de trazo fino, que es la línea de ajuste perfecto, es la línea de pendiente 45 grados. Entonces estos dos gráficos se generan una vez guardados los valores estimados de los parámetros para cada una de estas dos distribuciones candidatas, se colocan en este comando cdfcomp, que genera el gráfico de la izquierda, y de forma idéntica se hace lo mismo con el QQ-plot. Se generan entonces estos dos gráficos tipo ggplot que se grafican con el siguiente comando. Entonces de este análisis lo que vemos es que obviamente la distribución log normal está más cerca de las distribuciones de los datos que la distribución normal. Entonces a priori la variable de respuesta tiene distribución log normal.
Lo segundo que vamos a hacer es ver la relación entre la variable de respuesta y las variables explicativas. Entonces vamos a hacer para ello un gráfico. Y en este gráfico tenemos este, en la última fila tenemos la variable de respuesta en el eje vertical y aquí su distribución bastante simétrica y parecida a una distribución log normal. Este es un gráfico de densidad. Y aquí tenemos la variable de respuesta en el eje vertical contra cada una de las variables explicativas. Y bueno, esencialmente lo que vemos es que para algunas variables explicativas parece haber una relación razonablemente o acaso lineal y para otras parece haber absolutamente ninguna. La otra cosa que podemos ver aquí es que las variables de respuesta, las variables explicativas, perdón, no parecen tener una muy alta correlación. Al no tener estas variables explicativas una muy alta correlación, es razonable incluir todas las variables explicativas en el modelo. Debe tener una muy alta correlación y para eso utilizamos un criterio heurístico, el de Dorman y colaboradores 2013, que es cuando dos variables tienen una correlación en valor absoluto mayor a 0,7, estarían fuertemente correlacionadas y en ese caso serían redundantes a la hora de explicar la variación de la variable de respuesta. He aquí el comando para hacer este gráfico. Entonces, el modelo estadístico, la variable de respuesta tiene distribución log normal como vimos, pero para hacerlo simple en este primer ejercicio vamos a modelar el logaritmo de esa variable de respuesta para hacerla normal. Entonces la variable log SO2 tiene ahora una distribución normal. Entonces esta variable tiene distribución normal con una media y una varianza. Y lo que estamos diciendo es que vamos a modelar la media de esta variable de respuesta como función lineal de las variables explicativas. Esto arroja 6 pendientes parciales para la variable de respuesta, más el intercepto 7 parámetros, más la variabilidad alrededor del plano ajustado, está denotado por esta desviación estándar mu sub i, sigma sub i. Entonces este modelo tiene en este momento 8 parámetros. Entonces hay que definir 8 distribuciones previas, una para cada parámetro. Entonces una de las primeras cosas a realizar, que es tremendamente útil a la hora de explicar los resultados y también tiene ventajas a la hora de ajustar el modelo, es estandarizar las variables explicativas, solo las variables explicativas a media 0 y varianza 1. Entonces, esto se hace con el comando scale, que agarra todas las variables explicativas, center equal true le resta la media, scale equal true les divide por la desviación estándar. Esto verifica que efectivamente en nuestro nuevo data frame tenemos variables con media 0, que es lo que corresponde, y a este nuevo data frame de F1S le añadimos la variable de respuesta log SO2. Entonces tenemos ahora en el mismo data frame todas las variables explicativas y la variable estandarizadas ahora y la variable de respuesta. Esta estandarización permite comparar los efectos relativos de cada variable explicativa y eso hace, lo vamos a discutir después, el intercepto perfectamente interpretable. Entonces, la librería BRMS tiene un comando muy útil que se llama getPrior, que una vez que uno especifica el modelo, he aquí la variable de respuesta y las variables explicativas, e indica dónde están los datos, en este data frame que acabamos de crear, y dice que la variable de respuesta log SO2 tiene distribución gaussiana o normal. Entonces esto lo que hace es que define, indica cuáles son las distribuciones previas que por defecto define esta librería BRMS. Entonces la utilidad de este comando es que nos indica claramente cuáles son las previas de los parámetros que hay que especificar. Entonces, veamos aquí en detalle. Lo primero que vemos es que tenemos aquí los nombres de los coeficientes que corresponden a las pendientes parciales de cada variable explicativa. Entonces, estas son las pendientes parciales de cada una de las variables explicativas. El intercepto de la variable de respuesta, el intercepto del modelo, perdón. Y esta es la desviación estándar del sigma sub i del modelo estadístico. Entonces hay que especificar todos estos parámetros. Entonces la utilidad de este comando getPrior la iremos viendo progresivamente en el curso cuando podremos especificar distribuciones previas diferentes, por ejemplo, para cada una de las variables de respuesta si fuera necesario. Entonces, por defecto, decía, BRMS define
distribuciones previas débilmente informativas. Eso lo voy a explicar en la segunda parte de este video. Entonces, ello implica que este modelo, en esta librería se podría ajustar el modelo que queremos ajustar, sin especificar las distribuciones previas, porque tomaría por defecto las distribuciones previas débilmente informativas. Y esto para mí, en mi opinión, es un sinsentido, porque no hay absolutamente ninguna razón para renunciar al aspecto clave, aunque sea debatible y siempre será discutido, de la inferencia bayesiana, como lo es la especificación de las previas. El análisis estadístico de estos datos y de ningún set de datos comienza simplemente con este análisis, ya que hay conocimiento previo, entre otras cosas. Ese conocimiento previo es lo que nos motivó para seleccionar estas variables y no otras a la hora de medirlas o estimarlas o cuantificarlas para hacer inferencia con respecto a su efecto sobre la variable de respuesta. Entonces, hay un comando que se llama setPrior que permite definir las previas. Entonces podemos definir un comando setPrior para todas las pendientes. Cuando ponemos class B es para todas las pendientes. Esto define una distribución normal con media 0 y desviación estándar de 2. O podemos definir distribuciones previas, por ejemplo, setPrior normal, media 0 y desviación estándar de 1 para una pendiente parcial de esta variable. Entonces esto nos da una extraordinaria flexibilidad a la hora de definir distribuciones previas. Quiero aclarar y resaltar que las distribuciones previas se definen antes y sin ver los datos. Es muy importante que esto sea observado, porque lo contrario es simplemente trampa. Entonces, estas distribuciones reflejan el conocimiento previo acumulado del problema bajo estudio, reflejado en un conjunto de valores plausibles del parámetro de los parámetros del modelo que vamos a ajustar. Entonces, definí en este punto, en este primer ejemplo, de manera completamente arbitraria, a la previa del intercepto como una distribución normal con media 0 y varianza 2. ¿Okay? Una distribución normal con media 0 y desviación estándar 2 indica que 95% de los valores de ese intercepto estarán entre menos 4 y más 4. Recordemos que la variable de respuesta fue transformada logarítmicamente para que fuera parte del modelo lineal general. Entonces este menos 4 equivale al exponencial de menos 4 y eso es igual a 0,183, y este más 4 equivale a 5,46, lo cual aparece como un intervalo bastante amplio para los valores plausibles de la variable de respuesta, de la media de la variable de respuesta antes de ver los datos. Entonces, definí a este punto y en este primer ejemplo de manera arbitraria también para las pendientes parciales esta distribución previa con media 0 y varianza y desviación estándar de 2. Entonces estas desviación estándar de 1, y estos estarán entonces 95% de los valores de las pendientes de las variables estandarizadas estarán entre menos 2 y más 2. Y estos efectos, aclaro, como la distribución previa de las pendientes es normal, se espera que las pendientes puedan ser es igualmente probable que sean positivas que negativas. No tenemos entonces ninguna evidencia que pendientes negativas sean más probables que pendientes positivas para este caso. En el caso de la previa de la distribución de la desviación estándar de la variable de respuesta, por eso se utiliza aquí class sigma, voy a utilizar la distribución Cauchy con parámetros 0 y 3, ahora lo voy a discutir, y la distribución Cauchy es similar a una distribución normal, pero como el programa está definido que la desviación estándar tiene que ser estrictamente positiva, se usa simplemente la mitad de una distribución Cauchy. Entonces, tremendamente útil visualizar las distribuciones previas antes de ajustar los modelos. He aquí nuestros gráficos. Entonces, aquí tenemos el intercepto que está centrado en media 0. Esta es la media de la variable de respuesta log SO2. Y podemos tener valores que el 95% de los valores van entre menos y más 4, que fue discutido en la diapositiva anterior. Esto es para las pendientes parciales, el 95% de los valores van entre más y menos 2 y esperaríamos a priori los valores de pendientes negativas son tan probables como los valores de las pendientes positivas, y en este caso para la desviación estándar
de la variable de respuesta, esperaríamos valores pequeños valores pequeños de esa distribución, de esa desviación estándar, fueran más probables que valores muy grandes. Eso es lo que quiere decir esta mitad de una distribución Cauchy, donde 0 equivale a la media, la otra mitad de la distribución Cauchy, sigan el cursor, viene para este lado y no está graficada, y 3 equivale a la dispersión de dicha distribución. Los comandos para hacer estos gráficos, aquí están los comandos para la figura de los interceptos. Generamos valores que van entre menos 0 y 4 en el eje X, y la distribución con el comando statFunction y la función denorm y los parámetros, los hiperparámetros deseados, podemos generar el gráfico de forma idéntica para las pendientes y de forma idéntica para las desviaciones para la desviación estándar de la variable de respuesta. Y luego los tres gráficos tipo ggplot son mostrados en una sola pantalla. Entonces vamos a definir las previas. Entonces vamos a colocar en un solo objeto con este comando concatenar setPrior, esto es para los interceptos, coma, para las pendientes, coma, y para la desviación estándar. Nótese que este último paréntesis cierra este primer paréntesis que hemos definido. Entonces ahora tenemos en un solo objeto las previas de todos los parámetros de este modelo estadístico. Entonces, el comando a emplear, el comando fundamental de la librería BRMS, es este comando BRM. Entonces, este comando tiene varios argumentos importantes. Primero, la fórmula. Entonces, en la fórmula, aquí colocamos simplemente el modelo lineal que queremos ajustar, de la misma manera que definimos cualquier modelo estadístico en R, dónde están los datos, qué familia de distribución de probabilidades vamos a emplear, dijimos que gaussiana, luego que transformamos la variable de respuesta. Las distribuciones previas son estas distribuciones previas que hemos definido en el objeto anterior, y esto quiere decir lo siguiente. Entonces, quiere decir que vamos a generar 3 cadenas de Markov, no una, como hicimos en el práctico 1, sino vamos a utilizar 3 cadenas de Markov de 2000 iteraciones, y vamos a descartar las 1000 primeros valores de cada una de las cadenas para impedir que los valores seleccionados iniciales que se colocaron en cada uno de los parámetros del modelo estadístico afecten el resultado final. Y este último comando thin quiere decir que de cada 3 valores nosotros vamos a descartar 2 y guardar 1, lo cual reduce la autocorrelación de dichos parámetros. Recuérdese que vamos a generar una cadena de valores, y esa cadena de valores, como cada valor depende de alguna manera del anterior, existe esa autocorrelación temporal en la secuencia de valores generados, y lo que estamos haciendo con este comando thin es disminuir o reducir esa autocorrelación de forma importante. Este último comando future simplemente lo que hace es que permite paralelizar los cálculos, lo que quiere decir que varias de estas simulaciones van a utilizar diferentes procesadores que usted tiene en su máquina, y va a permitir que el cálculo, que este proceso de estimación sea más rápido. El resultado final de esta estimación lo vamos a guardar en el modelo M2.BRMS. Entonces, vamos a obtener 2000 iteraciones que le pedimos, menos 1000, que es el warm-up, por 3 cadenas, dividido entre 3, vamos a obtener 1000 valores finales para cada parámetro. Entonces, ajustamos el modelo y obtenemos un summary. Entonces, ¿qué nos dice este summary? Bueno, en la parte de arriba simplemente nos recuerda básicamente lo que hemos definido. Bien, no hay nada particularmente interesante a señalar allí. Y aquí tenemos las distribuciones posteriores marginales de cada uno de estos parámetros. Quiero decir distribuciones marginales porque lo que ajusta este modelo, el ajuste de este modelo es una distribución posterior que tiene 8 parámetros. Tiene 8 dimensiones porque tiene 8 parámetros. Tiene un intercepto, 6 pendientes, 7, y la desviación estándar de la variable de respuesta, 8. Entonces ese objeto 8 dimensional es obviamente no visualizable. Entonces lo que tenemos son las distribuciones marginales, que son las proyecciones unidimensionales de dicha distribución en 8 dimensiones. Entonces, vamos a entender qué significa esto. Lo que tenemos aquí entonces son estadísticos descriptivos de las distribuciones marginales de cada parámetro. Entonces lo que tenemos son la media
del intercepto, el error estándar, que es la desviación estándar de esa distribución posterior del intercepto, y aquí tenemos 2,98 y 3,30 son los cuantiles 2,5 y 97,5 que definen el intervalo de credibilidad del 95%. Y eso lo tenemos para cada uno de los parámetros. Seguidamente tenemos este estadístico que se llama R sombrero, que nos denota, lo voy a definir en unas diapositivas, es un métrico de la convergencia de las tres cadenas a una distribución estacionaria posterior. Eso lo vamos a examinar. Y este bulk ESS y tail ESS, ESS significa Estimated Sample Size, nos da una idea de cuántos valores estadísticamente independientes existen en cada una de las cadenas. Y esto lo tenemos para cada uno de los parámetros. Entonces, tener R sombrero, valores de R sombrero de 1 o de cercanos valores menores a 1,1 nos da una indicación bastante razonable a priori que las tres cadenas convergieron a la misma y común distribución estacionaria posterior para todos los parámetros. Entonces, esta es la forma como se definen las distribuciones, el comando R, y entonces denota simplemente la variabilidad dentro y la variabilidad entre cadenas. Ese es un métrico desarrollado por Gell-Mann y Brooks. Bien, entonces, si este valor de R es mayor que 1 y menor que 1,1, se entiende que esto es una gran indicación de que las cadenas convergieron a una única distribución estacionaria. El Effective Sample Size nos divide el número de iteraciones entre 1 más 2 por la suma de las autocorrelaciones. Las autocorrelaciones son las correlaciones de a pares de valores separados por pares de valores de cada parámetro separado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Entonces, si los valores son cercanos, razonablemente cercanos a 1000, esto es una razonable indicación de que el modelo convergió. Tenemos suficientes muestras estadísticamente independientes de cada uno de los parámetros del modelo. Entonces, si no obtuviéramos una buena convergencia a una distribución posterior estacionaria y no tuviéramos suficientes valores estadísticamente independientes, bueno, hay dos opciones que no son excluyentes, que pueden ser aumentar el número de iteraciones y o aumentar el número de valores que son descartados para reducir la autocorrelación. Entonces, las tres cadenas deben converger a la misma distribución posterior estacionaria y tener muchos estimados de esos parámetros con una baja arbitrariamente menor a 0,143 en valor absoluto de autocorrelación. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar la convergencia del algoritmo empleando una serie de gráficos que se ilustran a continuación. Entonces, he aquí las variables del modelo, o sea, los parámetros que fueron estimados. Esto último, L prior y LP, no nos interesa y no lo vamos a discutir. Entonces, vamos a guardar las variables del modelo en un comando que tiene simplemente variables es los nombres de las variables, y esto simplemente dice que voy a agarrar todos los valores que van desde 1, desde el intercepto, hasta el número de valores menos 2, porque no quiero guardar estos dos últimos que no me importan. Entonces, podemos generar un gráfico en el cual tenemos las distribuciones posteriores de cada uno de los parámetros obtenidas por nuestro algoritmo. Observen que no son distribuciones teóricas de probabilidad, son distribuciones obtenidas por esta simulación estocástica de las cadenas del algoritmo HMC de cadenas de Markov hamiltoniano, y lo que vemos es que las tres distribuciones parecen tener aproximadamente la misma media y aproximadamente la misma varianza. Es decir, las distribuciones de cada una de las cadenas convergieron a una única y común distribución estacionaria. Bien, este comando se genera a través del siguiente comando, mc dense overlay, el nombre del modelo, los valores de los parámetros para los cuales queremos hacer el gráfico, y esto simplemente nos permite definir que los queremos en paneles separados. Entonces, con otro comando podemos observar la traza. La traza es la secuencia de valores aceptados en cada cadena para cada uno de los parámetros. Aquí tenemos tres cadenas en diferentes tonos, y lo que observamos es que estos tres
la secuencia de valores de cada una de las cadenas están razonablemente bien mezcladas. Bien mezcladas quiere decir que no hay ningún valor, no hay ninguna de las cadenas que por cierto número de las iteraciones quedó completamente separada del resto de las demás, explorando una serie de valores improbables o extremos de uno de los parámetros. Bien, entonces estas cadenas bien mezcladas, esto es una indicación de una buena convergencia del modelo a la distribución posterior estacionaria. Entonces, aquí podemos ver la correlación que tienen los estimados de los parámetros para cada una de las cadenas y observamos que las correlaciones son muy bajas en general. En algún caso será menos 0,2, en algún otro caso será más 0,1, pero en general son muy bajas. Eso quiere decir que los valores estimados en la cadena, retenidos en las cadenas, son razonablemente estadísticamente independientes, y este comando se hace con este gráfico se hace con el comando señalado aquí en la pantalla. Entonces, exploremos un poco más en este primer ejemplo, algo que la convergencia de la cadena, esto no es necesario hacerlo cada vez, pero veámoslo en este primer ejemplo. Entonces, voy a guardar los valores de las distribuciones posteriores de todos los parámetros en la cadena, los voy a guardar en este objeto, dist_post de la distribución posterior del modelo M2. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es agarrar esas distribuciones y pedir que calcule la media que está aquí por cadena. El comando, la variable que refleja la cadena 1, 2 y 3 se cuenta tiene en esta variable .chain. Entonces, lo que vemos aquí es que las medias de las tres cadenas para cada uno de los parámetros son esencialmente la misma y difieren en el segundo o en el tercer decimal. Esto es una indicación que las cadenas convergieron a única y común distribución estacionaria de valores. Haciendo lo mismo ahora para la desviación estándar, podemos observar que las desviaciones estándar son esencialmente las mismas para cada parámetro, son esencialmente las mismas para cada una de las cadenas. Eso quiere decir que podemos unir los estimados de las tres cadenas y utilizar todos los estimados, los 1000 estimados, a la hora de hacer nuestras inferencias. Esto, repito, no es necesario hacerlo cada vez, pero a título de ilustración vale, y quedan los comandos en caso que deseen realizarlos en cualquier otro momento. Recuerdo nada más que empleamos la librería Dobby y el comando SummaryBy, que permite calcular estadísticos descriptivos para valores de una variable explicativa categórica. Las distribuciones posteriores de los parámetros las podemos visualizar y aquí las tenemos. Aquí tenemos para el intercepto, para las pendientes y para la desviación estándar de la variable de respuesta. Entonces, lo que observamos aquí son las distribuciones. Aquí se unieron las tres cadenas en una sola distribución, porque las tres cadenas convergieron a la misma distribución, y tenemos el intervalo de confianza del intervalo de credibilidad del 95% para cada uno de los parámetros en cuestión. Del 90%, de hecho, es el intervalo de credibilidad. Entonces, Hellman y colaboradores proporcionan un métrico, un R cuadrado, definido de esta manera, que se calcula con los valores, la varianza de los valores estimados predichos dividido por el cociente entre la varianza de los residuales y los valores predichos, y esto se obtiene a partir de una cosa que voy a explicar más tarde, que es la distribución predictiva posterior. Por ahora es mágico y por ahora me tienen que creer, lo verán más tarde. Entonces, se puede obtener la distribución predictiva posterior. Bien, lo que vamos a hacer entonces es generar un data frame con los valores de este R2 de Hellman y colaboradores, ¿okay?, a fin de hacer un gráfico. Ese gráfico va a ser la variable R2 que está dentro del data frame R2. Entonces, empleando este data frame R2 y la variable R2 dentro del mismo data frame, vamos a hacer un gráfico de densidad y colocar los resultados. Entonces, dado que tenemos una distribución posterior
de este métrico de la calidad del ajuste del modelo R2 podemos calcular obviamente estadísticos descriptivos, media, mediana. Bueno, hay ciertos valores de este R2 que son más probables que otros valores. Esto es en contraste con los valores de R cuadrado y similares existentes en estadística frecuentista, que consisten en un solo valor que tiene que ser creído como si tuviera una precisión infinita. Bueno, esto no tiene una precisión infinita y de hecho incluso le podemos calcular su desviación estándar si quisiéramos. Helos aquí. El valor estimado, esta es la media. Ven aquí. La desviación estándar de la distribución posterior de este R cuadrado y los intervalos de credibilidad del 95% de estos estimados del R cuadrado bayesiano de Hellman y colaboradores. Entonces lo último que vamos a hacer, penúltimo que vamos a hacer, es evaluar la calidad del ajuste del modelo, y para eso vamos a utilizar dos cosas. En primer lugar, el análisis de residuos, y más tarde explicaré lo que significan los Posterior Predictive Checks, que es una de las cosas extraordinarias que existen en el análisis estadístico bayesiano y de los cuales no existe un análogo en estadística frecuentista. Entonces, lo que voy a hacer es voy a calcular los residuales, en este caso, de tipo Pearson, 1000 valores de los residuales. Eso quiere decir que para cada valor, para cada dato, vamos a obtener una distribución de residuales. Bien, y voy a guardar esto, voy a transformar este resultado de esta acción en un data frame y lo voy a guardar en un objeto de este nombre, que es este data frame que estoy creando. Entonces, aquí lo que obtenemos son el estimado, que equivale a la media en las 1000 valores generados de los residuales, la desviación estándar para cada una de las 41 observaciones y los intervalos de credibilidad de cada residual, intervalos de credibilidad del 95%. Entonces con esto vamos a calcular también los valores ajustados, de nuevo igual generando una distribución posterior de 1000 valores para cada uno de los valores ajustados, y vamos a poner todo esto en el mismo data frame para hacer los gráficos. Entonces vamos a colocar en el data frame, en DF1S, que era donde tenemos nuestros datos, los valores, las medias de los residuales, que son estos valores aquí obtenidos, las medias de los valores predichos y los intervalos de credibilidad en cuestión. Entonces, en esta data frame de F1S tenemos toda la información necesaria para hacer los gráficos de los residuales contra los valores predichos, de los residuales contra cada valor de la variable explicativa, la media de los residuales contra cada valor de la variable explicativa, y un cuckoo plot para verificar el ajuste a la normalidad. Entonces los gráficos en cuestión son estos, y tenemos aquí los residuales contra los valores predichos, y en los 6 gráficos consecutivos que van de B hasta G, los residuales contra las variables explicativas. Entonces lo que observamos, y en el último gráfico, el cuckoo plot con una banda de credibilidad del 95%. Entonces lo que vemos aquí es que esencialmente hay una distribución razonablemente al azar de los residuales en este plano de residuales contra valores ajustados, e igualmente con pequeñas diferencias se observa lo mismo en todos los demás. Es de notar que en los gráficos C y F, en la mitad derecha de los gráficos, hay muy pocos puntos, y eso es simplemente debido a la realidad de los datos. Hay muy pocas ciudades con una gran cantidad de empresas manufactureras, y hay muy pocas ciudades con valores extremos de viento. Bien, pero si concentramos nuestra atención en la mitad izquierda de los gráficos, que es donde tenemos los datos, observamos una dispersión razonablemente al azar, que es una indicación de una buena calidad del ajuste del modelo de los datos. Entonces, los gráficos en cuestión son, para hacer los ggplot, son los valores predichos contra los residuales, con los valores de puntos. Bien, lo mismo se observa, en lugar los comandos para hacer el gráfico de la temperatura, simplemente reemplazamos en lugar de valores predichos la temperatura, y utilizamos exactamente los mismos comandos, idem para las otras variables explicativas. El cuckoo plot, utilizamos estos comandos de la librería cuckoo plot R, stat cuckoo point, stat cuckoo line, stat cuckoo band, que es esa banda gris transparentada con el alfa de 0,3. Bien, y con eso obtenemos todos los gráficos que ponemos juntos con estos comandos, como siempre hemos hecho.
Entonces, las curvas condicionales, entonces, se obtienen guardando los resultados en este comando. Entonces, las curvas condicionales son las relaciones predichas para cada variable explicativa. Nuestro modelo tiene 6 variables de respuesta. Entonces, vamos a obtener un gráfico de cada variable de respuesta contra un gráfico de la variable de respuesta contra cada valor de las variables explicativas, manteniendo cada una de las variables explicativas, manteniendo las otras variables explicativas en su media. Y este gráfico nos permite visualizar las pendientes parciales obtenidas en cada una de las desplegadas antes en el summary del modelo. Es de notar, hay algunas variables que tienen una relación marcada con la variable explicativa con la variable de respuesta log SO2, tal es el caso de la temperatura de las empresas manufactureras, no tanto para las otras variables explicativas. Y todos los gráficos se hacen esencialmente con este comando, cambiando el nombre de la variable explicativa en cuestión.